¿Qué tal, chicos? Muy buen día, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que estén viendo este video. Mi nombre es Fernando, soy el profesor de química de este propedéutico PropeMed Inc. Y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo tema, balanceo de ecuaciones químicas. Y vamos a ver un poquito sobre conceptos que pueden ser interesantes e importantes para su examen de admisión, como el método redox, viendo un poquito qué es la oxidación y qué es la reducción nuevamente. Cuando vimos números de oxidación, ya lo comentamos. Si no recuerdan, pueden ir a ese video, lo tenemos también aquí en el canal. Así que, pues vámonos de lleno a comenzar con este buen tema. Si bien la agenda de hoy es cortita, por así decirlo, no por eso no va a haber mucha masita de donde agarrar muchos temas, ejercicios. Entonces, vamos a comenzar un poquito sobre la introducción a las reacciones químicas para recordar un poco, acuérdense, las reacciones químicas están en una forma de ecuación que le llamamos la ecuación química, en donde se tienen que cumplir ciertas reglas. Eso es lo que vamos a ver primero. Después ya nos vamos a meter de lleno con los balanceos. Balanceo por tanteo, balanceo por método algebraico, en donde utilizamos variables con letras, como lo recordarán en la álgebra, para hacer diferentes cálculos y hacemos el uso de diferentes variables o números. Pues algunas variables tienen formas o tienen letras en lugar de números. Vamos a hacer eso. Y el método redox, que si bien es un método más avanzado, que también hay diferentes tipos de método redox cuando se utilizan ácidos, bases, etcétera, pues vamos a ver un poquito sobre las generalidades de este método y cosas que pueden ser importantes para su examen. En el caso de que es una ecuación química, para los que no lo recuerdan, pues una ecuación química utiliza los símbolos químicos para ver qué pasa, qué se está transformando, ¿no? En esta reacción. Y en esta sección vamos a estudiar cómo escribirlas y cómo balancear dichas ecuaciones químicas. Y para eso tenemos que tener conciencia y recordar qué es la ley de la conservación de la materia o de la masa. Y esta implica dos cosas fundamentales. La primera, que el número total de átomos antes y después de una reacción no cambia. Es decir, que los átomos que yo tenga al principio se van a transformar tal vez en nuevos compuestos, van a formar nuevos enlaces, pero el número de átomos no tiene que cambiar, va a ser el mismo. Entonces, esto es lo que nos dice. Como ejemplo, aquí tenemos una molécula de oxígeno, que acuérdense, el oxígeno es una molécula diatómica. El oxígeno tiene 6 electrones en su última capa, le faltan 2 para ser estable. Y lo que pasa aquí con el oxígeno diatómico es que esos dos o dos de sus electrones los une con otros 2 electrones del oxígeno. ¿Para qué? Para que sea más estable. Entonces el oxígeno gas como tal lo tenemos en esta forma de molécula, aunque lo podemos ver de estas dos diferentes formas también. Y el magnesio, pues el magnesio, acuérdense, es un metal alcalino terrestre, está en el grupo 2A. Y bueno, pues aquí está el magnesio. Aquí podría haber agregado, por ejemplo, dos puntitos que serían sus electrones, para hacerlo más llamativo y para que pudieran ver qué estaba sucediendo. Y fíjense que aquí lo que pasa es que reaccionando el oxígeno con el magnesio, lo que forma es óxido de magnesio. Acuérdense de la nomenclatura. Formamos un óxido metálico y en este caso pues sería este. Ahora el magnesio como tal está formando un enlace igual que como estaba con el oxígeno, pero ahora el magnesio como tal está, eh, por así decirlo, uniéndose al oxígeno para formar un compuesto más estable. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasó con el otro oxígeno? ¿Dónde quedó? ¿Ya lo podemos eliminar así como tal? O le tuvo que pasar algo, ¿no? Por la ley de que la conservación de ese oxígeno tiene que seguir aquí. Pero, para eso los dejo. ¿Qué se debe de hacer en la reacción? No sé si lo recuerden. Vamos a verlo en los siguientes diapositivas. Y bueno, antes de irnos a la solución, recuerden que una ecuación química general tiene la forma A minúscula, A mayúscula, B minúscula, o más B minúscula, B mayúscula, y esto va a dar
que C minúscula C mayúscula más D minúscula D mayúscula. Entendiendo que las mayúsculas A, B, C y D son compuestos o elementos, y los numeritos que tengamos aquí A, B minúscula, C, D minúscula, en este caso serían coeficientes estequiométricos. Los coeficientes estequiométricos deben estar ajustados a la ley de la conservación de la materia, es decir, que estos números, como lo vamos a saber, son los más importantes cuando hagamos las reacciones o los balanceos algebraicos por tanteo o por redox. Entonces, volviendo al ejemplo, vemos que aquí, por ejemplo, el oxígeno sería el O, que sería aquí, por ejemplo, la A, la Mg sería el B mayúscula y el MgO sería el compuesto que se obtuvo, que sería C mayúscula. En este caso, los coeficientes estequiométricos son los que acompañan del lado izquierdo a los elementos o compuestos. En este caso no hemos agregado ninguno, es lo que vamos a aprender a hacer hoy, pero cuando no tenga un número agregado hacia su izquierda, eso quiere decir que el número es 1. Es decir, aquí nada más hay una molécula diatómica de oxígeno, una molécula de magnesio. Pero si recordamos, ¿qué se debe hacer? ¿Qué se debe hacer? Porque nosotros no tenemos todavía el otro oxígeno, solamente pasó uno de los dos. Y acuérdense, tiene que estar balanceada. En este caso se dice que la ecuación está desbalanceada. Es decir, que tenemos que agregar alguna otra molécula del lado derecho. Acuérdense, el lado izquierdo es como una parte. Y todo lo que hay del lado izquierdo, pues tiene que estar del lado derecho. Por ejemplo, del lado izquierdo tenemos un magnesio. De acá al lado también tenemos nada más uno. Oxígenos tenemos dos de este lado. Y aquí tendríamos un oxígeno. Lo que veremos es, bueno, más adelante veremos la solución de este ejercicio. No coman ansias. Ya llegaremos ahí. Aquí tenemos otro ejemplo. Este ejemplo también es un ejemplo de síntesis, una reacción de síntesis que, si no lo recuerdan, tenemos también un video relacionado a ese tema. La síntesis en este caso es unir uno o dos elementos o uno o dos compuestos o elemento compuesto para formar solamente una unidad o un compuesto. En este caso tenemos la síntesis del agua, que se genera a través de dos elementos, el oxígeno y el hidrógeno. Y si se fijan, esta ecuación se puede decir que ya está balanceada. ¿Por qué? Porque el mismo número de hidrógenos tenemos tanto a la izquierda como a qué, como a la derecha. Entonces, se dice que esta ecuación ya está balanceada. Entonces, en este caso, siendo la molécula del agua, se forma a través de estos dos compuestos. Y pues bueno, vamos a hacer algún ejercicio en la clase en vivo de simulación para que vean que esto que les estoy explicando tiene una razón de ser. Aquí está, por ejemplo, alguna imagen que nos ayuda a verlo más gráficamente. Aquí tenemos a las dos moléculas de hidrógeno. El hidrógeno también es una molécula diatómica, que quiere decir el hidrógeno solamente tiene un electrón de valencia, pero para que sea estable necesita dos. Lo único que hace es compartir un electrón con otro hidrógeno para hacerse más estable. Y en este caso, pues van a reaccionar con el oxígeno gas para formar el agua. Ahora sí, volviendo al ejemplo, chicos, como lo dejamos, en este caso, el oxígeno diatómico reaccionó con el magnesio y nos dio óxido de magnesio, pero nos falta un oxígeno por acá. Entonces, lo que se hace en estos casos, debemos agregar un 2 a la molécula, en este caso del óxido de magnesio. Si agregaríamos un 2 aquí, ya tendríamos dos magnesios y dos oxígenos. Ya balanceamos a los oxígenos, pero ahora falta un magnesio, porque agregamos dos. Entonces lo que hacemos es también agregar un 2 en la molécula del magnesio. Es decir, se agregará un 2 aquí y un 2 aquí, de forma que tendríamos ¿qué? Tendríamos esto. Y fíjense ahora lo que tenemos. Tenemos la molécula diatómica de oxígeno y tenemos ahora dos moléculas de magnesio. ¿A qué nos ayuda eso? A que vamos a tener dos moléculas, perdón, tenemos dos átomos de magnesio y nos van a formar dos moléculas de ¿qué? De óxido de magnesio. De forma que, pues, estas moléculas, si se fijan, una de magnesio se va a unir a la de oxígeno y la otra con la otra, un átomo de magnesio con el otro átomo de oxígeno. Y de esta forma hemos balanceado la reacción. Si se fijan aquí, los fui guiando paso a paso por un sistema que
bueno, vaya, es el más simple de los balanceos, que es un balanceo al tanteo, es decir, vemos los elementos que tenemos a la izquierda, a la derecha, y conforme vayamos agregando números, van agregando átomos, de forma que tengamos el mismo número del lado izquierdo que del lado derecho. En este caso, agregamos los coeficientes que serían el coeficiente de B, que era B minúscula que acompañaba al magnesio y C minúscula que acompañaba al óxido de magnesio, pues fueron los que se agregaron y ahora podemos decir que la ecuación está balanceada. Vamos ahora sí a entrar de lleno a los tipos de balanceo. En este caso tenemos o balancear una ecuación química significa ajustar los números, los coeficientes estequiométricos de forma que tengamos el mismo número de átomos tanto de la izquierda o de la derecha. Y de la derecha, perdón. ¿Para qué? Para que se cumpla la ley de la conservación de masa de Lavoisier. Para esto vamos a usar tres métodos: al tanteo, algebraico y vamos a entrar un poquito al método óxido-reducción. Como les dije, el método al tanteo es el más sencillo, es donde no necesitamos muchas matemáticas, solamente un poco analizar los elementos. Y en este caso, este tipo de ecuaciones se utiliza para reacciones que no son muy complicadas, es decir, que tenemos tal vez solamente dos elementos en juego que se unen o una descomposición muy sencilla, es decir, no tenemos tan, tantos elementos, tantos compuestos en nuestra reacción que nos haga difícil este cálculo. Para este caso, usaríamos el método al tanteo. Y como ejercicio tenemos que el hierro, tienen que recordar un poco de nomenclatura, si no se acuerdan, pueden ir directamente al, al video que tenemos sobre este tema, en donde este hierro reacciona con el ácido clorhídrico. ¿Para qué? Para que produzca dicloruro de hierro y liberar hidrógeno en forma de gas. Aquí nos dice que escribamos la ecuación química con fórmulas correctas del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Eso qué quiere decir? Que balancemos por el método al tanteo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este tipo de ejercicios, ¿qué es? Pues reconocer, por ejemplo, el hierro. Recordemos, el hierro cuando no está unido a nadie, pues solamente es el elemento, ay, perdón, pero ese es una F, Fe. Y en el caso del ácido clorhídrico, pues es un, o cloruro de hidrógeno también se llama. La acidez siempre nos la da los protones, en este caso del hidrógeno, y el cloro, pues sería este. Para producir que dicloruro de hierro, si se fijan, ahora el cloro se unió al hierro, ya tiene un nuevo nombre y sería Fe, Cl y sería un 2 del dicloruro y liberaría hidrógeno. Ese hidrógeno pues estaría en forma de gas. Aquí, si se fijan, no puse qué estado de agregación tenían. Lo podrías agregar aquí como gas. Este, pues no nos dice, pero bueno, yo lo sé. En este caso sería en sólido y este sería líquido y el hierro sería sólido. Entonces sería hidrógeno gas y cuando es gas, acuérdense, se pone como una flechita arriba que se libera. Ahora sí, reconociendo cada uno de los elementos de este ejercicio, podemos resolverlo. ¿Y cómo lo resolvemos? En este caso, pues identificamos ya la primera parte, los reactivos y los productos. Se escriben sus fórmulas del lado izquierdo de los reactivos y del lado derecho los productos, como se nota en esta reacción. Como les dije, el hierro reacciona con el ácido clorhídrico y nos forma dicloruro de hierro e hidrógeno. Y el hidrógeno, les digo, podemos agregar aquí la flechita de que se está liberando. ¿Qué más tenemos como siguiente paso? Pues enlistamos los elementos que se encuentran inmiscuidos en la reacción. En este caso, pues nada más de forma práctica, yo dejo el hidrógeno y el oxígeno hasta el final. Es decir, ustedes pueden poner en su lista de la forma que ustedes quieran. Y dependiendo del número de átomos que falten para este ejercicio, se van agregando un número para balancear la reacción. Vamos a ver, por ejemplo, yo aquí agrego un 2.
Si aquí yo agregara un 2, ahora yo quiero decir, no sé, podemos, esperarme, tenemos el hierro, tenemos el cloro y tenemos el hidrógeno. Si yo agregara un 2 en este lado de la reacción, ¿cuántos hidrógenos y cloros tendría? Antes de eso, vamos a ver cuántos hierros tengo del lado izquierdo y cuánto del lado derecho. Del izquierdo tengo uno y del derecho ¿cuántos tengo? También tengo uno. Entonces lo agregamos aquí en nuestra tablita. Del cloro, ¿cuántos tengo a la izquierda? Sin agregar el 2, perdón. El 2 vendrá después. Sin agregar el 2 tendría, o bueno, ya agregando el 2 mejor, tendría dos cloros. Y del lado derecho que tendría, también ya tengo dos cloros, ya balanceé los cloros. Si se fijan, y esto no me cambió ninguno de los hierros. Lo malo que este 2, o lo bueno que pasó, que me agregó también un hidrógeno. Este va a multiplicar a los dos, es decir, multiplica el hidrógeno y multiplica el cloro, de tal forma que tenemos dos hidrógenos y dos cloros. En este caso del lado izquierdo tendremos dos hidrógenos y del otro lado, como ya tenemos el hidrógeno que se libera, que es hidrógeno gas, el hidrógeno gas siempre es un hidrógeno diatómico, entonces ya tenemos dos hidrógenos. Y si nos fijamos en este caso, solamente agregando este 2, ¿qué fue lo que pasó? Pasó que ya balanceamos la reacción, es decir, ya ahora sí tenemos los mismos números de átomos del lado izquierdo que del lado derecho y podemos decir que por el tanteo o al tanteo la ecuación ya está balanceada. Vamos a ver un ejercicio más en clase para que quede un poquito más claro este tipo de balanceo. Bueno, el método de algebraico. En este caso, el método algebraico utiliza, como su nombre lo dice, el álgebra o mínimo la forma de variables usadas en letras para poder hacer la solución de estos ejercicios y también obtenemos ecuaciones algebraicas. Obviamente son sencillas, no son de ningún grado, son de primer grado. Para que recuerden este tema también se pueden ir al apartado de matemáticas y ver este tipo de, eh, de ecuaciones de algebraicas y su resolución. Pero les digo aquí no va a ser tan complicado, así que espero no tenga ningún problema. ¿Qué es el método algebraico? Como les digo, es un método pues matemático. Utilizamos incógnitas como en el álgebra para algunas de las especies de la ecuación química. Esto quedará más claro cuando ya veamos el ejercicio. Y se establecen ecuaciones en función de qué? Del número de átomos y de los átomos que estén inmiscuidos en la reacción. Y de esta forma también vamos a hacer lo que hacemos en álgebra. Despejar ecuaciones, dejar variables solas. Entonces, para recordar esto, tienen que saber un poquito de despeje de ecuaciones, cuando son sumas, cuando son divisiones, todo esto tienen que recordarlo o tienen que repasarlo. Como les dije, tenemos un video relacionado a esto, así que podrían verlo sin ningún problema. Algo importante también antes de comenzar a resolver ejercicios es que este método no sirve para todas las ecuaciones. Es necesario cuando ya tenemos más compuestos o más elementos en nuestra reacción química, pero no funciona para todas. Para muchas sí, pero no podemos decir que para el 100%. Otra cosa es revisar las ecuaciones porque cuando las escribimos y no pusimos un nombre bien o un número no estuvo correcto al momento de escribirlo, pues nos puede generar muchos problemas porque no nos va a quedar balanceada la reacción. Y otra es que también traten de ser muy organizados. Pueden utilizar, así como lo voy a hacer yo en la explicación, pues diferentes colores y para los coeficientes, tanto para las ecuaciones. Entonces, en este caso, sí necesitan ser muy organizados para que no se les cuatrapeen o para que no utilicen otro valor que no sea. Pero ahora sí, vamos a la resolución de uno de los ejercicios. Y por ejemplo, en este caso, tenemos al ácido sulfúrico que reacciona con el hidróxido de hierro para formar ¿qué? Sulfato de hierro y agua. En este caso nos piden escribir la ecuación química con las fórmulas correctas, tanto del lado izquierdo, reactivos, como del lado derecho, productos. Es decir, siempre que veamos palabritas como formar, reaccionar o se crea, pues este lado serían todos los productos y antes de eso, lo que reacciona serían los reactivos.
También recuerden, si es algo complicado para ustedes la parte de nomenclatura, tenemos un video relacionado a ese tema, así que pueden ir directo en el canal a ver ese tema y regresar aquí si es que se les dificulta, porque puede ser que en algunos exámenes sí les den la fórmula y en otros solamente los nombres y ustedes tendrán que eh, adivinarlo. Es decir, por ejemplo, con el agua no tendrán tanto problema, pero para los sulfatos existe el sulfito, el sulfato, el hiposulfato, así que podrían verlo para ver cuáles son las diferencias. Y en este ejercicio pues nos dice que balancemos por el método algebraico. En este caso les voy a apoyar yo ya con la reacción química, que es la que tenemos aquí abajo. Ácido sulfúrico es el primero, el segundo el hidróxido de hierro, 3 más, y el sulfato de hierro con agua, que son los productos. Si se fijan aquí al tanteo, como tenemos muchos subíndices, es decir, tenemos el 2 aquí, tenemos un 3 aquí, que se fijen, cuando tenemos un 3 aquí, el de fuera del paréntesis quiere decir que este está multiplicando a lo que tengamos dentro del paréntesis, ya sea a los 4 oxígenos y a los, en este caso solamente tenemos un azufre. Entonces tenemos que tomar todo esto en cuenta cuando hagamos el balanceo y como les digo, en formato o en tipo de balanceo por tanteo sería un poco más complicado. Ahora sí, para encontrar la solución, lo primero que hacemos es asignar una incógnita. ¿Una incógnita a qué? A los coeficientes estequiométricos. Se puede empezar desde la A hasta la letra que se necesite. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, por ejemplo, perdón, todo este compuesto va a ser a que todo este compuesto le vamos a llamar B, o sea, todos los elementos que estén dentro serán B, y todos los elementos que estén dentro aquí serían C, y todos los elementos que estén aquí en la última serían D. ¿Para qué? Para que cuando, para que, para que cuando tengamos esta parte, vamos a multiplicar la cantidad de átomos de cada elemento por la incógnita asignada. Es decir, ya tenemos aquí asignadas cada compuesto con una letra y después nos vamos a ir elemento por elemento. Por ejemplo, empezamos, bueno, en este caso, antes de empezar las fórmulas algebraicas, el signo de la reacción, que en este caso solamente es hacia la derecha, que sería irreversible, este se cambiaría en las ecuaciones químicas como tal, en las ecuaciones algebraicas que formaremos como un signo igual. ¿Y a qué me refiero? Veámoslo aquí. Veamos primero al hidrógeno. Vamos a evaluar el hidrógeno. El hidrógeno lo tenemos aquí en la A, lo tenemos en B, lo tenemos en C, no lo tenemos, pero lo tenemos en D. Ahora vamos a poner la cantidad de átomos de cada elemento por la incógnita que le asignamos. Por ejemplo, el hidrógeno. ¿Está en A? Sí está en A. ¿Cuántas veces está? Están 2 veces. Entonces escribimos 2A. Después agregamos el signo más. Y aquí, ¿qué tenemos en B? En B, ¿cuántos tenemos? Tenemos 1 y se multiplica por el 3 que está fuera del paréntesis, sería 3. Pues en B tenemos 3. Escribimos 3B. Acuérdense de este símbolo, esta línea de reacción, la escribimos como un signo igual. ¿Y esto a qué será igual? ¿A qué? ¿Dónde más tenemos hidrógenos? Tenemos hidrógenos en D. ¿Cuántos? Tenemos 2. Por eso escribimos 2D. Vamos ahora con el azufre. En este caso el azufre. ¿Cuántos tenemos azufres de la izquierda? Tenemos, en B no tenemos, pero en A tenemos 1. Por eso solamente escribimos la letra A. Como no hay nada más, ponemos el signo igual. Y del lado derecho, ¿cuántos tenemos? Del lado de los productos. Tenemos un azufre, pero multiplicado por el 3, el paréntesis, acuérdense, está dentro del paréntesis el azufre y el 3 está afuera, tendríamos 3 azufres. Por eso escribí yo aquí 3C. El que sigue, el oxígeno, en este caso el oxígeno tenemos 4 oxígenos en A, por eso estamos 4A. Y en B, acuérdense, tenemos aquí 1 multiplicado por el 3 fuera del paréntesis serían 3 más 3B. ¿Esto qué sería igual? Sería igual a 12. ¿Por qué 12? Porque aquí oxígenos tenemos 4 dentro del paréntesis. De fuera tenemos un número 3, lo multiplicamos para saber el total que hay de oxígenos aquí. Serían 12. Y en el agua pues tenemos solamente una molécula de oxígeno. Por eso escribimos D. Tenemos al hidrógeno, al azufre, al oxígeno.
Tenemos, ¿cuál falta? Nos falta el hierro. ¿El hierro en dónde está? Pues lo vemos aquí, miren, lo vemos en C y lo vemos en B. En los dos está. ¿Cuántos tenemos en B? Pues en B, se fija en el paréntesis, es parte del ion hidróxilo, del OH, pero del hierro no. Entonces el hierro solamente hay un O. Escribimos B. Y del otro lado, en C, ¿cuántos tenemos hierros? Tenemos 2. Acuérdense, este 3 nada más multiplica al paréntesis, no multiplica al hierro. Por eso solamente tenemos 2C. Y ahora, si se fijan, esto se va pareciendo más a ecuaciones matemáticas o algebraicas, pero les digo, son sencillas. Ahorita vamos a ver cómo se resolverían estas ecuaciones. Tenemos 1, 2, 3, 4 ecuaciones con ¿cuántas incógnitas? Bueno, tenemos A, B, C y D, hay 4 incógnitas. Entonces, ¿puede resolver? Claro que se puede resolver. Vamos a ver cómo resolveríamos este ejercicio. Bueno, pues empezamos con la resolución. En este caso, ya tenemos las ecuaciones. Ya ahorita no voy a escribir como tal la reacción química. Si la tienen ahí anotada, solamente recuérdenla. Pero ahorita lo que vamos a utilizar son las ecuaciones. Entonces, lo que pasa aquí es que teniendo ya las ecuaciones, vamos a poder dar un número. Y generalmente le damos el número a una incógnita. Acuérdense, las incógnitas aquí son A, B, C y D. Podemos darle un número a una de forma que ese valor que le demos nos abra o nos resuelva otros valores. Vamos a verlo en el ejercicio para que quede más claro. Aquí tenemos las tres ecuaciones de las que estamos hablando. Y nosotros sabemos, por ejemplo, que si le doy un valor aquí a C, que C valga, por ejemplo, 1, en este caso vamos a tener el valor de A. Y aquí abajo, si se fijan, también tenemos C. Si le damos ese valor de 1, también vamos a obtener el valor de B. Por lo que, dándole el valor a C, podemos obtener ya A y B. D no la obtendríamos porque D es parte de otras ecuaciones. Pero lo más importante aquí es denle un valor que ese valor dándoselo les va a dar la otra ecuación, perdón, el otro coeficiente o la otra letra en forma entera. Por ejemplo, aquí, ¿por qué no le di un valor a A de 1? Porque si le doy aquí un valor de A de 1, fíjense qué pasaría. Si aquí sería 1, la voy a escribir nada más aquí de este lado. Por ejemplo, la voy a escribir aquí. Si A valiera 1, en este caso A es igual a 1, lo que pasaría es que sería 1 igual a 3C. Pero yo quiero saber el valor de C. 3 está multiplicando a C. ¿Cómo pasaría? Lo pasaríamos dividiendo. Entonces aquí tendríamos que C es igual a ¿qué? A 1 sobre 3. Cuando suceda esto, lo que yo les recomiendo es usar valores, es decir, que A, en este caso, valiera un 3, para que cuando C o el 3 lo dividiéramos a A, nos diera un valor entero. Esto es posible, pero nos va a complicar un poquito las ecuaciones. Entonces yo recomiendo usar solamente números o obtener números enteros, ¿vale? En este caso, tenemos que, si se le da el valor a C, en este caso C, pues lo tenemos de este lado. Si se le da un valor a C, se podría conocer A gracias a esta ecuación y se podría conocer B gracias a esta ecuación. Vamos a ver cómo quedaría. Si C valiera 1, pues lo que tendríamos es que en este caso obtendríamos, en este caso, y ahora sí, si C valiera 1, de la ecuación del hierro que está aquí, sería B es igual a 2C, que 2C ahora va a valer 1, entonces B valdría en este caso 2. Y de la ecuación del azufre, A es igual a 3C, pues la C en este caso la despejamos por el valor que le dimos, que es 1, y nos daría un valor de 3, que está aquí. Por eso les digo, si van a dar valores, den valores pequeños, de 1, 2, 3, para que puedan darles números enteros. Teniendo ya A, B y C, que fue el valor que nosotros propusimos, en este caso, ahora solamente va a faltar conocer D. Y D la podemos conocer de la primera ecuación, porque ya tenemos A y B, que era 2A más 3B es igual a 2D. O la podemos obtener de la de O, que sería 4A más 3B es igual a 12C más D. Cualquiera de las dos, si despejamos los valores, por ejemplo, en la primera, podemos decir que 2 por 3 son 6.
más 3 por 2 son 6, son 12. Aquí solamente escribiría, por ejemplo, 12, 12, y esto es igual a 2D. Si se fijan, queremos dejar solo a D. El 2, ¿cómo lo pasaríamos al otro lado? Pues lo pasaríamos dividiendo para que quedara solo la D, de tal forma que D sería igual a 12 sobre 2, y esto sería igual a 6. O en este caso también, esta sería como la de esta ecuación, la ecuación del hidrógeno, de la del oxígeno, podemos hacer lo mismo. 4 por 3 sería 12, más 3 por 2 es igual a 6. 12 más 6 serían 18. Y esto es igual a 12 más D. El 12 en este caso está sumando. Lo vamos a pasar al otro lado restando. Entonces sería 18 menos 12 es igual a D. Y pues aquí ya tendríamos que D es igual a 6. Yo la quise hacer con las dos ecuaciones porque con las dos ecuaciones me daba, nos tiene que dar lo mismo. Entonces, si quieren como estar seguros, pueden hacer este cambio, si la ecuación se los permite, de obtener estos valores. Esta ecuación como tal, o estas ecuaciones, generalmente solamente tenemos que dar un valor a una de las incógnitas. En algunas vamos a tener que jugar con las ecuaciones como en álgebra, como no tenemos el valor exacto, pero tenemos que esto o esta parte de la ecuación la podemos despejar en otra ecuación. Por ejemplo, que aquí no hubiéramos tenido también una E y en esta no habría E, hubiéramos resuelto todo esto en valores de E para poder obtener el valor de E. Pero ese sería ya un ejercicio un poquito más avanzado, que les digo, para el tiempo que tendrán en su examen, creo que reconociendo el procedimiento podrían resolver un ejercicio sin problemas. Y de esta forma, pues ya asignando a cada uno el valor de las especies, como les dije, A era igual a 3, B era igual a 2, C era igual a 1, D igual a 6, esos valores, acuérdense que A era lo que era toda esta ecuación, B lo que era toda esta, esos van a ser los coeficientes que vamos a poner del lado izquierdo de cada uno de los elementos o compuestos, en este caso solamente tenemos compuestos o moléculas, y vamos a checar. Lo importante aquí sería ver si sí es cierto, si con estos números tenemos tanto el mismo número de elementos de la izquierda como del hierro, tenemos el mismo número de hierro que de la derecha y así de cada elemento. Por eso vamos a hacer una tablita como lo hacemos en el balanceo al tanteo, solamente para corroborarlo. Y eso es lo que veremos en la siguiente diapositiva, que en este caso, por ejemplo, ponemos aquí todos los nombres de los elementos que están en juego en esta reacción, que es el azufre, el hierro, el hidrógeno y el oxígeno. Y pues ponemos cuántos, por ejemplo, el azufre, cuántos tenemos. Pues tenemos uno, pero ya agregamos este 3, ahora tenemos 3. Y del lado derecho, pues si se fijan, tenemos un 3. Y aquí tenemos un 1, serían 3. Multiplicados todos por este 1 que agregamos, pues seguiría siendo todavía 3. Tenemos el mismo número a la izquierda y derecha de azufres, de hierro. Agregamos aquí un 2, tenemos 1, ahora tenemos 2 hierros. Y del otro lado teníamos ya 2 hierros en este compuesto, multiplicando por 1, seguimos teniendo 2. Y en la parte del hidrógeno, en el hidrógeno como tal, si se fijan, tenemos 6 hidrógenos, porque teníamos 2, multiplicados por 3, teníamos 6. Pero de este lado, se fijan, tenemos 3 que se multiplican por todo este 2, tendríamos 6. En total tendríamos 12 hidrógenos. De este lado, si se fijan, en la única que tenemos hidrógenos es en esta, en la del agua, y teníamos 2 multiplicada por este 6. Estas moléculas van a haber 6 moléculas de agua en total, van a haber 12 átomos de hidrógeno. Ya también está balanceada. Y el oxígeno como tal, si se fijan, pues él sí está en todos lados. El oxígeno está en la primera, que sería 4 oxígenos por 3, sería 12. Más en esta tenemos 3 por 2 serían 6, serían 18 oxígenos. Y de este lado tendríamos 4 por 3 serían 12. Más aquí tenemos un oxígeno por 6, 6 serían 18. Entonces, si se fijan, podemos decir que mediante el balanceo algebraico podemos obtener
que esta ecuación con estos coeficientes está totalmente balanceada. Y también fíjense y pónganse a pensar, si lo hubiéramos tratado de resolver con el método al tanteo, creo que nos hubiera dado mucho dolor de cabeza porque al cambiar algún número de aquí, tendríamos que haber cambiado otro número de aquí y después hacia este lado, entonces hubiera sido mucho más complicado. Como les dije, es muy útil este balanceo, pero también tenemos otros tipos que nos van a ayudar más, que son los que vamos a ver a continuación con el método Redox, pero lo vamos a ver muy sencillo, lo vamos a ver nivel, les digo, nivel para entrar a la universidad, perdón, entonces no se me asusten. Vamos a continuar. Y bueno, como les decía, el último método, método de óxido de reducción, en este caso este método es muy utilizado, es un poco más avanzado en el sentido de que no solamente tenemos que saber matemáticas, no solamente tenemos que despejar, sino que debemos recordar algo importante de los elementos químicos que son los números de oxidación. Es decir, que sabiendo los números de oxidación vamos a poder obtener los coeficientes que van a balancear nuestra reacción o nuestra ecuación química. En este caso, vemos que en el método de óxido de reducción tenemos diferentes tipos en medio nión-electrón, que es el que vamos a ver un poquito a detalle para reconocer otras definiciones que son importantes también para su examen. En medio acuoso, que pues, literalmente es cuando utilizamos solamente líquidos y son compuestos en medios acuosos, pueden ser sólidos pero que se solubilizan y también pueden ser en medios ácidos, es decir, con alto porcentaje de protones de hidrógeno, muy ácido o muy básico, que hay una alta cantidad de iones hidroxilo. Pero como les digo, hoy nos vamos a enfocar un poquito más en el método del ion electrón. Y para esto vamos directamente a un ejercicio. El ejercicio dice que el zinc reacciona con nitrato de plata para formar nitróxido de zinc 2 y plata. Escriba la ecuación química con las fórmulas correctas del lado izquierdo y lado derecho. Escriba los números de oxidación de cada elemento y balancee por el método de óxido-reducción del ion electrón. Si se fijan, nuevamente les hago el recordatorio. Aquí tenemos que saber un poco de nomenclatura. ¿Para qué? Para poder ver de cuáles elementos o compuestos nos está hablando el ejercicio. También debemos recordar, para eso también tenemos otro video en el canal de números de oxidación, que son cómo se obtienen, qué reglas hay. Y lo otro que es lo que vamos a enfocarnos el día de hoy, balancear por el método del ion electrón. Vamos con la solución. ¿Con qué empezamos? Pues escribiendo la reacción química como tal, que en este caso, en la ecuación química que tenemos aquí, el zinc reacciona con nitrato de plata para obtener nitrato de zinc o dinitrato de zinc y la plata. Si se fijan y si recuerdan los tipos de reacciones, también tenemos un video relacionado a eso. Pueden ser reacciones de sustitución simple, en este caso así es, ya que el zinc toma el lugar de la plata, ya que es más afín a los nitratos, y la plata se queda sola al final. En este caso, viendo ya los números de oxidación, si se acuerdan, yo se los dije, los elementos que no se combinan, es decir, que están solitos, que no están formando compuestos, esos son estables y siempre tienen carga de cero, es decir, que al zinc yo le voy a agregar una carga de cero y a la plata, que está acá, que está a la derecha, también tendré un valor de cero. Ahora, ¿qué pasaría? El oxígeno siempre trabaja con un valor de -2, a no ser que sea un peróxido. Les digo, si esto les está sonando un poquito raro, regrésense al de números de oxidación y esto va a quedar más claro. Pero en este caso, el oxígeno como tal trabaja con -2, va a tener un valor de -2 y para este caso, para saber, vaya, en este caso los nitratos siempre trabajan con un -1. Si el nitrato trabaja con -1, eso quiere decir que el nitrógeno va a estar trabajando con +5. ¿Por qué? Porque -2 por 3 nos da, en este caso, -6, -6.
Y más 5 por, bueno, solamente hay uno, pues sería igual aquí poner un más 5. Y por este lado la plata, acuérdense, cuando hacemos números de oxidación, quiere decir que al final, como es un compuesto estable, como no hay cargas, si se fijan aquí nos vemos un más, un menos, quiere decir que el compuesto es balanceable, entonces lo tenemos que igualar a cero. En este caso, la plata, ¿con qué tiene que trabajar para que un su número sumado con 5 y restándole 6 nos dé cero? Pues sería más 1. Entonces la plata aquí estaría trabajando con un más 1, que es el que está escrito aquí. Y lo mismo hacemos con esto. Si les digo, el NO3 siempre trabaja con menos 1, es decir, todo porque este trabaja con menos 2 y este trabaja con más 5, entonces sería menos 1. Entonces ese menos 1 por 2, tendríamos ya un menos 2 aquí. Que si se fijan, este compuesto también es estable, o sea, no tiene cargas, sería igualarlo a 0. Y el zinc, ¿con qué tendría que estar trabajando para que se elimine este 2? Pues en este caso estaría trabajando con un más 2 para que diera 0. Y en el caso de la plata, como les había dicho, como está sola, tendría un valor de 0. Y con todo esto, voy a borrar los números que yo había escrito. Con todo esto podemos ver que en este caso los números de oxidación ya los tenemos de cada uno. Lo más importante que va a ser aquí, chicos, es saber qué pasa con los números. Si se fijan, algunos elementos no cambiaron su número de oxidación, como quién. Por ejemplo, el oxígeno se fue de menos 2, quedó en menos 2. Y el nitrógeno estaba en 5, se quedó en 5. ¿Qué tenemos que darnos cuenta aquí? Que el zinc, por ejemplo, estaba en 0. ¿Qué le pasó al zinc? Al zinc pasó a más 2. Es decir, no sé si se acuerden, cuando sube un número de menos o a más, en este caso está dando electrones, es decir, se está oxidando. Y la plata que estaba aquí oxidada, estaba dando un electrón, pasó a cero. Es decir, que ese electrón que estaba dando, se lo regresaron y pasó a un estado de oxidación menor. Entonces, cuando se reduce, pues se dice exactamente así, que la plata se redujo de más 1 a 0. Y esto es el óxido reducción. Es decir, en estas fórmulas o en estas ecuaciones, un elemento se va a oxidar. Es decir, va a aumentar su número de oxidación, como el zinc, y otro elemento se va a reducir. Es decir, va a disminuir su estado de oxidación. En este caso, hay un compuesto, como les digo, que se oxida, que aumenta el número de oxidación y que se reduce o que disminuye su estado de oxidación. Y ahora sí, vamos a ver un ejemplo para que vaya quedando también esto más claro. Bueno, ya estamos terminando ya casi este tema. Vamos a ver aquí un pequeño resumen de la ecuación que habíamos visto con los números de oxidación. Y aquí en esta tablita va a quedar más claro. Acuérdense, cuando se oxida es que da electrones, que cede electrones o que pierde electrones. Y cuando se reduce, quiere decir que está ganando electrones, que le dieron electrones, que recibió electrones. En el caso de la plata había dado un electrón, pero después, ¿qué pasó? Después le regresaron ese electrón, tomando ahora una plata sin carga. Le puse aquí más 0, pero pues se puede ver como aquí plata 0. Podemos ver aquí que la plata estaba en más 1. ¿Qué pasó? Pasó a 0. Entonces ganó, ¿qué? Ganó un electrón. Entonces, cuando gana un electrón, hay una reducción, es decir, la plata se reduce. Y en el caso del zinc, acuérdense, aquí está el zinc y pasó a esto. En el zinc pasó de zinc 0, que aquí no lo escribí, pero nada más se podría ver tal cual como la plata, es decir, un zinc con un 0, y pasaba a un zinc 2 más. En este caso, lo que pasa es que el zinc, que está aquí en 0, pasa a ¿qué? A más 2, y en este caso, pues pierde electrones, que podemos decir que se oxida. En este caso también tenemos dos definiciones que de repente se ven en sus exámenes de admisión, que es el agente oxidante. Para que lo vean así, el agente oxidante es el compuesto que se reduce, es decir, lo contrario, si es el agente oxidante, el que ayudó, el que se redujo fue el que ayudó a que se oxidara el otro, que en este caso pues
es el elemento que sufre una disminución del número de oxidación, que en este caso pues fue la plata. Y es el que suministra electrones a la especie que se reduce. Entonces en este caso el agente oxidante pues sería la plata, y el agente reductor es el que, al contrario, el que se oxida, y este es la especie que provoca la reducción al perder electrones. Es decir, perdió electrones, ¿por qué? Porque ya se formó un nuevo compuesto y pues el estado de oxidación aumenta. Entonces, agente reductor, véanlo así como que es el que se oxida, y el agente oxidante es el que se reduce. Esto es importante, ¿por qué? Porque de repente en sus exámenes pueden tener una pregunta muy parecida a esta. Y con esto, chicos, ya casi estamos al final, solamente falta darle por terminada la parte de la ecuación balanceada por el método ion-electrón. Y por este lado, pues vemos que pues tuvimos diferentes cargas, ¿no? O sea, cambiaron las cargas dos elementos químicos. En este caso el zinc pasó de 0 a +2. Aquí también tenemos que balancear los electrones, es decir, el zinc tenía una carga normal y ahora en este caso va a dar 2 electrones +2. Pues aquí balanceamos con otra carga, la carga negativa, que son de electrones, que aquí quiere decir, bueno, el zinc dio 2 electrones, pero aquí los ponemos como tal, los 2 electrones que se liberaron, ¿no? Y en este caso, la reducción atrae electrones, por lo que aparecen los reactivos. Por ejemplo, la plata, en este caso, ganó un electrón. Entonces, cuando tengamos esa plata que tiene carga, lo vamos a anotar del lado izquierdo. Entonces aquí se ganó un electrón y se redujo. Ahora vamos a ver estas ecuaciones cómo se ven cuando hagamos los análisis para óxido-reducción. El método redox como tal es tener la misma cantidad de electrones que circula en la reacción de óxido-reducción. ¿A qué me voy a explicar? Bueno, esto es lo que ya habíamos dicho, que el zinc se había oxidado y que la plata se había reducido. Ahora, fíjense, tenemos dos electrones. Si juntamos todo, esto tendría todo del lado izquierdo y esto todo estaría del lado derecho. Del lado derecho tenemos dos electrones y del lado izquierdo solamente tenemos un electrón. En este caso lo que queremos es eliminar todos los electrones con todos los electrones de acá. Lo que hacemos es multiplicar, en este caso, esta ecuación por 2. ¿Para qué? Para que se puedan eliminar los electrones. Si multiplicamos esta ecuación por 2, todo lo multiplicamos por 2, la plata más 1, los electrones 2 por 1 serán 2 electrones y la plata 0, de forma que obtendríamos esto, 2 plata 1 más 2 electrones más 2 plata 0. ¿Para qué? ¿Esto para qué? Para eliminar los electrones y para tener, por ejemplo, aquí los mismos electrones en ambas semirreacciones. Ahora vamos a juntarlos, todos ellos, vamos a tener todos estos tres elementos del lado izquierdo de la reacción y los otros tres del lado derecho de la reacción. ¿Y qué va a pasar? Que los electrones, acuérdense, esto será como una igualdad, se van a eliminar, se van a ir los dos electrones de cada lado y nos va a quedar solamente pues los otros cuatro compuestos, que los podemos ver todos juntos y podemos ir resolviendo en este caso la ecuación. Vamos a verla cómo quedaría. Y ya para terminar la solución, en este caso, como les dije, se eliminaron esos electrones, pero para este caso tenemos que la plata más 1, ¿cuál era el que trabajaba con plata más 1? Pues era este compuesto. Entonces, este 2 se va a agregar al compuesto en donde estaba la plata más 1. Acuérdense, este era el que estaba trabajando con más 1. El zinc no tiene ningún 2. En este caso, la plata de acá tiene un 2. Entonces, este 2 se va a agregar al donde está la plata trabajando con un 0, que sería este. Y de esta forma, si lo quisiéramos analizar, podemos agregar el zinc, podemos agregar la plata, podemos agregar el nitrógeno y podemos agregar el oxígeno, solamente para corroborar cuántos elementos tenemos. Por ejemplo, del zinc a la izquierda tenemos 1 y a la derecha tenemos 1. De la plata a la derecha tenemos 2, si se fijan, y a la izquierda que también tenemos 2. Nitrógenos, en este caso tenemos 1, pero multiplicado por este 2 tendríamos 2. Y de este lado nitrógenos multiplicado por el 2 de afuera del paréntesis también tendríamos 2.
Y el oxígeno como tal, en este caso aquí tendríamos 3 que multiplicados por el 2 serían 6. Y este oxígeno que multiplicado por el 2 de afuera también serían 6. Y con esto podemos decir que la ecuación está totalmente balanceada. Chicos, con esto solamente quiero dejarles claro que las ecuaciones, el balanceo es muy importante y es el paso anterior a la estequiometría, que es el siguiente tema, que es la siguiente sesión. Vamos a ver cálculos estequiométricos, reactivo limitante, reactivo en exceso y vamos a resolver alguno que otro ejercicio. Con esto les deseo un excelente día, tarde o noche y nos estaremos viendo aquí en la siguiente sesión. Descansen, que les vaya muy bien.